Bueno, esta noche, como les mencionaba, estamos muy contentos porque tenemos la participación con nosotros en directo, nuestro querido Orlando Villarraga. Pero antes, quisiera darle la bienvenida a todos los hermanos, todos los amigos que nos siguen, simpatizantes que nos siguen desde Facebook Live también y desde Zoom, ¿no? Entonces, estamos muy contentos de estar una vez más con ustedes. Somos Camino de Amor, que les traemos como todas las semanas, todos los martes, estos temas que son de interés general en realidad para todos, mejorarnos, tener mejor claridad en las cosas de la vida diaria y poderlas aprovechar y mejorarnos moralmente, espiritualmente y también de conocimientos, ¿no? Conocimientos que nos trae esta hermosa doctrina espírita. Y bueno, permítame hacer un breve resumen de nuestro hermano Orlando Villarraga, Carlos Orlando Villarraga. Él es actualmente presidente, bueno, él es de Colombia, es actual vicepresidente del Centro Espírita Divino Maestro de San José de Campos. Radica en Brasil en estos momentos, en Sao Paulo. Es director administrativo y líder de los proyectos de sustentabilidad en la obra Celio Lemos. Él es autor de 3 libros espíritas. Uno se llama Planeta Vida, el otro se llama La Justicia Social, que es una visión espírita para la acción social, y Espiritismo y Desarrollo Sostenible. Él es ingeniero químico de profesión, licenciado en química y biología, y ha tenido la suerte, la bendición de ser estudiante de espiritismo desde muy pequeño. Entonces, no quiero dilatar más para que nuestro querido hermano Orlando quede a cargo de la reunión del día de hoy. Le damos el control a Orlando. Adelante, por favor, para que puedas compartir tu presentación y regalarnos tu conferencia. Muchísimas gracias. Bueno, buenas noches, Pepe. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias por la invitación para participar en el estudio con ustedes en esta noche, con ese tema que está bastante relacionado con el mensaje que leyeron ahí al comienzo, porque muchas veces con nuestras palabras causamos daño a las otras personas o también podemos mejorar el día de las otras personas. Entonces vamos a ver lo que la doctrina espírita nos enseña sobre la fuerza de las palabras y también lo que algunas áreas de la ciencia, especialmente la psicología, está contribuyendo en ese aspecto. Bueno, voy a compartir aquí. Listo. ¿Se ve bien ahí? Sí, sí se ve bien, Orlando. Sí. Bueno. Entonces, vamos a hablar de la fuerza de las palabras. Y la fuerza de las palabras, ese tema comienza a partir de la enseñanza que Kardec nos trajo en el libro de los Espíritus en la pregunta 766, donde nos enseña que Dios ha hecho al hombre para vivir en sociedad y no en vano le ha concedido la palabra y todas las demás facultades necesarias a la vida de relación. Entonces, la palabra es algo muy importante para nuestro desarrollo espiritual, nuestro crecimiento, porque es a través de la palabra que nosotros hacemos la práctica. Es una de las formas de hacer la práctica de la ley de sociedad que Allan Kardec colocó en el libro de los Espíritus. Y la palabra es necesaria para nuestra vida de relación con los otros seres humanos, con nuestra familia, con las personas del trabajo, en general con la sociedad. Por eso el uso de la palabra es importantísimo y es lo que nos permite, de acuerdo a la enseñanza de los espíritus, vivir mejor en sociedad, que es lo que todos queremos. Entonces, ¿será que usamos la palabra, que hablamos sin pensar? Y eso a veces, muchas personas, hablé sin pensar. Los estudios muestran que no, cuando nosotros no hablamos sin pensar, porque
Lo primero es el pensamiento. Tenemos las ideas, muchas veces no están muy claras o muy conscientes, pero están ahí. Y expresamos esos pensamientos en palabras o pensamos con palabras, con términos. Que esas palabras pueden ser habladas, pueden ser también escritas, o podemos llevar las palabras en actos. Y ahí va a depender de cuál sea nuestra intención. Entonces, siempre que hablamos, hemos pensado en eso de una u otra forma, en mayor o menor grado, con mayor o menor profundidad. Y la palabra es la expresión de nuestro pensamiento. Por eso es importante que mejoremos, que eduquemos mejor el pensamiento para que nuestras palabras, la expresión de ese pensamiento sea más alineado, más de acuerdo con las leyes divinas. Entonces, hay varios estudios que muestran y varias pesquisas, varias investigaciones de qué o cómo son utilizadas las palabras. Y en esta obra del profesor Hal Urban, él es profesor de la Universidad de Washington en los Estados Unidos. Él es PhD en psicología y en educación. Y en esa obra de palabras positivas, cambios significativos, nos muestra algunos resultados de esas pesquisas con relación a cómo la sociedad y especialmente una área que es el área de publicidad utiliza las palabras para inducir a las personas, por ejemplo, a comprar cosas. Y si ustedes ven en los propagandas, estas son las palabras más utilizadas. Resultados, comprobado, que va a tener beneficios para la salud, que es fácil, que es algo nuevo, novedoso, que va a providenciar más dinero, que da seguridad, permite amar más a sus seres queridos, es una garantía de que va a funcionar muy bien y que le permite economizar. Y ahí ellos utilizan esas palabras, porque con esas palabras causan en nuestro pensamiento que es algo bueno, que tenemos que tener esas cosas para poder sentirnos bien, con más salud, con mejores relaciones con los otros seres humanos. Entonces, si utilizan las palabras, por ejemplo, en ese sentido de inducirnos a comprar más cosas que muchas veces ni necesitamos, esas palabras, si las pudiéramos usar de la mejor manera para ayudar en la transformación, en que las personas mejoren, en que nosotros mejoremos, sería excelente. Y por eso, en el libro del Consolador que prometió Jesús, el Espíritu Emmanuel, le hicieron también una pregunta con relación a ese tema. Y le preguntaron que cuál es la importancia de la palabra humana para las conquistas evolutivas del espíritu. Ya los espíritus superiores habían manifestado para Kardec que era una necesidad para nuestra vida de relación. Y aquí otra vez pregunta. El Espíritu de Emmanuel dice, la palabra es un don divino cuando acompañada de los actos que la testimonian. Entonces vean lo importante. No es solamente hablar, sino es colocar en acciones. Como mencionó Pepe al comienzo, tenemos que colocarlo en la vida práctica. Porque si solo hablamos puede parecer muy bonito, pero lo que más convence son los actos, las acciones. La palabra es importante porque puede atraer, puede llamar la atención, pero los actos, ahí es lo definitivo. Y dice, nos tenemos la palabra hablada y tenemos la palabra escrita. Normalmente la palabra hablada parece que se habla y se pierde. Sin embargo, la palabra escrita queda. Y por ejemplo, las personas que escriben, yo me considero una de ellas, escribimos un libro, un artículo y queda ahí para siempre. Lógico, podemos ir evolucionando, cambiando nuestras ideas, pero ya está allá escrito. Y la palabra hablada o escrita, es un patrimonio de experiencias
de todos los otros seres humanos que nos antecedieron, que a través de las palabras, sea escritas o habladas, nos transmiten una serie de ideas, de conocimientos. Y por ejemplo, en nuestro caso de la doctrina espírita, desde 1857, a través del trabajo de Allan Kardec, de la codificación, tenemos la palabra escrita sobre los temas de la doctrina espírita. Y otros grandes escritores espíritas y medios, por ejemplo, Chico Javier, más de 450 libros psicografiados, han contribuido y continúan contribuyendo con más experiencias que nos permiten tener un mayor conocimiento. Por eso es muy triste que aproximadamente 800 millones de personas en el mundo sean analfabetas, que no tengan la oportunidad de leer. Y por ejemplo, aquí en un centro espírita de San José dos Campos, ellos estaban intentando hacer reuniones públicas y encontraron que había una necesidad muy grande, porque casi la mitad de los que participaban no sabían leer. Entonces hicieron una reunión especial para alfabetizar a esas personas que asistían al centro espírita, para que después realmente tuvieran más oportunidad de estudiar los libros, cada uno por sí. Entonces, todos nosotros que estamos aquí participando, que tal vez podemos leer, deberíamos aprovechar esa oportunidad. Todas esas experiencias que están pasando esas personas, esos seres, esos espíritus que nos antecedieron con toda su sabiduría. Y ahí el espíritu de Emmanuel también, en esa otra obra de Fuente Viva, nos dice lo siguiente: por la válvula de la lengua, nuestras pasiones se manifiestan o nuestras virtudes se multiplican. ¿Por qué? Porque a través de lo que hablamos, vamos expresando lo que tenemos internamente, sean cosas buenas o sean cosas negativas, va saliendo, dependiendo de las circunstancias. Y cada vez que arrojamos para afuera de nosotros nuestro vocabulario personal, emitimos fuerzas. Y ese es el término que utiliza el espíritu Emmanuel. Emitimos fuerzas que son de varios tipos. Fuerzas que pueden destruir. Nosotros con nuestras palabras podemos destruir una persona psicológicamente. La podemos dejar en el suelo. También podemos contribuir para edificar esa persona, para ayudarla a crecer. Y continúa el espíritu de Emmanuel. Dice que también podemos emitir palabras que solapan, o sea, que cubren las cosas, que ocultan las cosas, o que restauran. O podemos utilizar palabras que hieren a las personas o que consuelan a las personas. Y si hablamos que el espiritismo es el consolador prometido, deberíamos usar más nuestra palabra como palabra de consuelo para las personas, que muchas de ellas están en este momento en sufrimiento, que necesitan una voz de aliento, una voz de ayuda, de consuelo. Y nosotros dentro de la doctrina espírita tenemos suficientes argumentos para que con nuestras palabras que aprendimos durante el estudio de la doctrina espírita podamos consolar a esas personas y utilizar esa fuerza de la palabra de una forma bastante positiva. Y ahí el espíritu de Juana de Ángeles, en esa obra de episodios diarios, también complementa este tema y nos dice lo siguiente: poderoso vehículo de comunicación, la palabra es un instrumento que pocos utilizan como deberían. Y ahí entonces ya nos hace reflexionar un poco si nosotros somos de esos pocos o somos de la mayoría que no utilizamos la palabra de la mejor forma posible, como un poderoso vehículo de comunicación para las cosas positivas, para mejorar los relacionamientos, para mejorar las condiciones de la sociedad o del medio ambiente. Y ella dice, las palabras pueden ser buenas, positivas, que ayudan a erguer
y consolar, como ya veíamos de la enseñanza del espíritu de Emmanuel. Pueden enseñar y corregir. Y nosotros que tenemos hijos, tenemos que usar, tal vez lo hemos utilizado, lo estamos utilizando, continuamos utilizando para corregir, para orientar a esos espíritus que vinieron en esta encarnación como nuestros hijos, para ayudarlos a caminar por el camino del bien. Y también, por ejemplo, podemos utilizar la palabra para enseñar. Lo que vamos aprendiendo no sirve mucho si solamente se queda en nuestro pensamiento. Tenemos que divulgar esos conocimientos para que más personas tengan acceso a esas ideas. Entonces la palabra, la fuerza de la palabra en la enseñanza es poderosa. Y los profesores, por ejemplo, tienen una misión muy importante porque por ejemplo, en el caso de los niños, nosotros vemos eso en la obra social. Lo que dice el profesor es como palabra, la última palabra. Y muchas veces ellos discuten con los padres porque dicen, no, el profesor dijo eso, y le creen más al profesor que a los propios papás. Entonces, es una gran responsabilidad, y las personas que nos dedicamos a divulgar, por ejemplo, la doctrina espírita, estamos utilizando la fuerza de la palabra para transmitir una serie de conocimientos de la mejor forma posible para poder sensibilizar un poco más a las personas sobre los temas que estamos presentando. Y también Juana de Ángeles dice que las palabras buenas, positivas, amparan y salvan. Y en muchas ocasiones nuestra palabra ayuda a una persona a tomar mejores decisiones, a no ir por un camino que le puede llevar a mayores problemas. Entonces, siempre deberíamos utilizar las palabras en ese sentido del bien y positivamente. Bueno, pero ella también nos hace referencia a cuando utilizamos de una forma inadecuada o mala las palabras. Podemos envenenar y llevar a la muerte, dependiendo del grado de influencia que tengamos sobre las personas. La forma que hablemos puede causar eso en otra persona. Puede enloquecer a otro. Y eso vemos muchos casos. En los periódicos, en la televisión se ve personas que permanentemente están hablando mal, y que la persona dice, no, me estoy enloqueciendo de tanto escuchar a esa persona. Y actualmente, con las redes sociales, se ha generado una serie de fake news, de noticias, de informaciones falsas, y que se están usando como una arma de odio, creando polarización entre diversos grupos dentro de los diversos países, y eso está desequilibrando en gran medida la sociedad. Y ese es un problema, por ejemplo, aquí en Brasil, ahora que pasamos por las elecciones, muy fuerte. En otros países está ocurriendo lo mismo, Estados Unidos, ahí no sé en Perú cómo esté, pero las redes sociales están siendo muy utilizadas, las palabras escritas para diseminar muchos mensajes de odio para ciertos o contra ciertos grupos sociales, contra ciertos grupos étnicos, religiosos o políticos. Entonces, estamos viendo el mal uso que puede tener, la fuerza negativa que puede generar las palabras, en este caso de odio. Entonces, deberíamos seguir más el mensaje de usar mejor esas palabras buenas, positivas, para ayudar, para contribuir a nuestro crecimiento y al crecimiento de los demás. Y por eso, el espíritu del hermano X, Humberto de Campos, en esa obra de Aulas de Vida, a través de la psicografía de Chico Javier, nos cuenta un pedazo o una historia de la vida de Sócrates, que un amigo de Sócrates llegó a hablar con él
y le dijo que necesitaba mucho hablar con él sobre otra persona. Y ahí la historia dice que Sócrates le preguntó, bueno, ya pasaste esa información que me trae sobre esa persona por los 3 sedazos. Y él preguntó más, ¿cuáles son? Entonces, el primero, lo que me vas a decir es verdad, es verdadero sobre esa persona. Ahí él, no, no es tanto así. Entonces, ¿será que ya lo pasaste por el segundo sedazo, el de la bondad? ¿Es algo bueno que vas a hablar sobre esa persona? No, es un poco lo contrario. Y entonces, ¿será que lo pasaste por el tercer sedazo, el de la utilidad? ¿Es útil lo que me vas a contar sobre esa persona? No mucho. Entonces, conclusión, Sócrates le dice al amigo, si lo que vas a hablar sobre esa otra persona no es verdadero, no vas a hablar algo bueno, bondoso y que sea útil, mejor no hables. Y ese tal vez es una herramienta que nosotros podríamos utilizar cuando vamos a hablar de alguien o de algo. Pasarlo por esos 3 sedazos, porque nos va a permitir que utilicemos mejor nuestras palabras, de que sean verdaderas, de que sean bondadosas y que realmente sean útiles, que contribuyan para mejorar el ambiente, mejorar las condiciones de la persona o del ambiente. Entonces, creo que eso nos ayudaría mucho si colocáramos como parte de la rutina de nuestra vida cuando vamos a hablar de alguien. Y continuando con algunas otras informaciones de la espiritualidad, uno de los mentores de André Luis en esta obra de Obreros de la Vida Eterna nos dice lo siguiente: es lamentable que se dé tan escasa atención en la costa de la tierra, o sea, para nosotros encarnados, al poder del verbo, actualmente tan desmoralizado entre los hombres. Y es, yo creo que una radiografía bastante acertada de lo que está ocurriendo en muchos lugares aquí en el planeta Tierra. La forma que estamos utilizando la palabra, no de una forma ética, moral, sino utilizando la palabra para engañar muchas veces a la gran mayoría de la población. Y dice, en las más respetables instituciones del mundo carnal, la mitad del tiempo es desperdiciado inútilmente en conversaciones ociosas e inoportunas. Y creo que este es un llamado de atención también para todos nosotros. En las instituciones de las cuales formamos parte, ¿cómo estamos utilizando el tiempo? ¿Qué tipo de conversaciones estamos teniendo? ¿Cuáles son los temas que estamos discutiendo? ¿Cuáles son las palabras que estamos utilizando para en ese tipo de conversaciones? Porque eso nos permitirá tal vez tomar decisiones diferentes de cómo y qué vamos a hablar en las diferentes ocasiones. Entonces, hay varios estudios que muestran cómo nos utilizamos nuestro tiempo. Y una de las investigaciones que se ha realizado en esto es que nosotros utilizamos más o menos 20% de nuestro tiempo en el día conversando. Y recuerden, eso es una media y es del tiempo que estamos despiertos. Y ahí muchas veces se piensa o se tiene la idea, por lo menos aquí en Colombia, de que las mujeres hablan más que los hombres. No sé si ahí en Perú también piensan lo mismo, o si es verdad o no es verdad. Y ahí, con eso, el profesor John Pennebeck, profesor de la Universidad de Texas, profesor de psicología, hizo un estudio muy interesante que durante varios días colocó a muchas personas un grabador, iba grabando todas las palabras que iban, todo lo que iban hablando durante el día. Y después él hizo un promedio de los hombres y las mujeres, cuántas palabras utilizaban o usaban por día. Y encontró que las mujeres
hablaban 16,215 palabras por día. Ahí parece bastante, ¿no? Y ahí los hombres, encontró 15,669, aproximadamente lo mismo. Y esta investigación se ha hecho en otros lugares con resultados bastante similares. Entonces, parece que es un paradigma de que, o tal vez dependiendo del lugar, parece que las mujeres hablan más que los hombres. La ciencia, por lo menos esas investigaciones, es más o menos lo mismo. Bueno, y volviendo al espíritu de Manuel, él nos habla que existen algunos elementos que son esenciales en el lenguaje, especialmente cuando hablamos, porque eso permite que el mensaje que estamos intentando transmitir tenga más efecto, más impacto o menos impacto o cause un impacto negativo. Y son 3 elementos. Uno es la expresión, o sea, la idea de lo que queremos pasar. El segundo es la manera como lo pasamos. Y el tercero es la voz. Por ejemplo, si la voz habla, no consigo pasar. Si hablo así, un poco más alto, el tono de la voz va a contribuir. La forma, puedo hablar con más calma, con más armonía, o puedo estar con rabia y gritar lo mismo que voy a hablar de una manera calma. Y eso ocurre con todos nosotros, dependiendo de nuestro estado de ánimo. La misma idea las podemos expresar de manera diferente, con tonos de voz diferentes. Y el impacto sobre los otros va a ser diferente. Entonces, es algo para nuestra reflexión. ¿Cómo estamos hablando con las otras personas? ¿Cuál es el tono de la voz que estamos utilizando? ¿Cuál es la cadencia en nuestra forma de hablar? Porque eso tiene un impacto sobre las otras personas que nos están escuchando. Y ahí le damos más fuerza o menos fuerza al mensaje que estamos intentando transmitir con nuestras palabras. Y por eso, volviendo al libro de André Luis, nos dice: no se percatan nuestros hermanos encarnados que el verbo, la palabra, está creando imágenes vivas que se desarrollan en el terreno mental al que son proyectadas, produciendo consecuencias buenas o malas según sea su origen. Cuando hablamos, eso va creando, según la enseñanza de los espíritus, imágenes. Y puede ser, por ejemplo, imágenes en las personas. Y, por ejemplo, en el caso de la educación de los niños, podemos utilizar ciertas palabras que para los niños tienen una connotación diferente y crea una imagen muy fuerte que impacta a los niños. También eso he utilizado, por ejemplo, en las redes sociales, palabras muy fuertes o imágenes narradas que causan sobre nosotros un impacto porque creamos imágenes vivas que después, cuando estamos, por ejemplo, quietos en algún lugar, esas imágenes vienen a nuestra mente, revivimos esos momentos que experimentamos cuando escuchamos esas palabras o esas imágenes. Y eso trae una serie de consecuencias positivas o negativas, dependiendo de cuál fue el origen, cuál fue la intención. Y aquí, esta frase que es muy importante, porque a veces pensamos que esas palabras se las lleva el viento, y las palabras no las lleva el viento. Las palabras dejan huellas muy fuertes, porque tienen el poder e influyen positiva o negativamente, que es lo que mencionaba el espíritu de André Luis. Entonces, nuestras palabras dejan huella en las otras personas. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado en la forma que hablamos, en los términos que utilizamos, en el tono de la voz que utilizamos. Y aquí en esta obra
que es muy buena. Estuve buscando si existía en español, pero no la encontré. Es del profesor Andrew Newell, uno de los mayores neurocientíficos de la actualidad, profesor en la Universidad de Pensilvania. Y el título de la obra se llama Palabras pueden cambiar su cerebro. Y con base en las investigaciones que él ha realizado, muestra lo siguiente. Una simple palabra tiene el poder de influenciar la expresión de genes que regulan el estrés físico y emocional. Y creo que ustedes han oído hablar de la epigenética. Son factores externos, factores ambientales que tocan o activan ciertos genes dentro de nuestro cuerpo físico que nos llevan a tener ciertas enfermedades o a no tener ciertas enfermedades. Entonces vean el poder, la fuerza que tienen las palabras y que la neurociencia está llegando a esas conclusiones, que una simple palabra tiene ese poder de influenciar la expresión de los genes. Entonces, cada vez más está mostrando que tenemos que tener más cuidado en la forma que nosotros hablamos y en la forma también que escuchamos las palabras de las otras personas. Y el doctor Newell ha venido estudiando el efecto de las palabras positivas y de las palabras negativas en la persona que las expresa y también la influencia que tiene sobre las personas que escuchan nuestras palabras positivas o palabras negativas. Y él publicó en esta revista de Psicología Hoy, se llama, los resultados de esa investigación. Y muestra que cuando nosotros hablamos con palabras positivas, podemos alterar la expresión de algunos genes. También ocurre que vamos fortaleciendo aquí el área del lobo frontal, que es el área del cerebro donde tomamos las decisiones. Y va a promover la función cognitiva. Cuando hablamos positivamente, usamos palabras positivas, eso facilita la adquisición del conocimiento. Aprendemos mejor. Y también cuando hablamos positivamente con palabras buenas, eso impulsiona nuestro centro motivacional para la acción. Y cuando hablamos, sí, vamos a hacerlo, podemos hacerlo, tal, eso va activando en nuestro cerebro esas áreas que están relacionadas con esas funciones. Y eso nos hace que seamos más resilientes, que podamos enfrentar más las adversidades y que podamos sobrellevarlas y sobrepasarlas. Entonces vean los efectos positivos que tiene el hablar de una forma positiva, de una forma buena, con palabras buenas, como los espíritus Juana de Ángeles, Emmanuel, André Luis, ¿no? Nos dice. Y ahora, ¿cuáles son los efectos sobre la persona cuando habla, cuando utiliza palabras negativas? Son muchas. Por ejemplo, aumenta la actividad en la amígdala, aquí en el cerebro, que es el área del cerebro que nos hace tener la sensación de que vamos a pelear o vamos a huir. También, nosotros cuando hablamos negativamente, usamos palabras negativas, liberamos una serie de hormonas y de neurotransmisores que se expresan en la forma de un aumento del estrés. También, cuando hablamos negativamente, interrumpimos varias funciones en nuestro cerebro, porque y con eso perjudicamos nuestro raciocinio lógico. Los autopistas neuronales que trabajan esa área del raciocinio lógico, cuando hablamos muy negativamente, entran como en cortocircuito y perdemos mucho de nuestro raciocinio lógico. También afecta el procesamiento del lenguaje y va afectando nuestra comunicación en la medida que hablamos más negativamente. También cuando hablamos negativamente y lo hacemos con rabia, es mucho más dañoso para nuestro organismo físico, porque interfiere aquí en el lóbulo frontal, en los centros de decisión.
que tenemos a nivel físico y nos lleva a actuar de forma irracional. Y también afecta a la estructura de la memoria. Entonces, cuando hablamos negativamente y con rabia, después de que pase un tiempo, no nos acordamos de todo lo que hablamos, de lo que dijimos, porque en ese momento la estructura de la memoria se ve afectada. Entonces vemos, estos son algunos de las consecuencias cuando hablamos negativamente. Si comparamos los beneficios con las consecuencias negativas de hablar negativamente, vemos que sería mejor hablar más tiempo de una forma positiva, de cosas buenas, palabras buenas. ¿Y qué ocurre cuando, por ejemplo, hablamos negativamente, usamos palabras no muy buenas? ¿Cuál es la influencia sobre las otras personas? Afectamos también el cerebro de la persona que nos está escuchando. Hacemos que que esa persona libere hormonas y neurotransmisores del estrés. Cuando hablamos muy negativamente, la persona que nos escucha se va estresando, porque no, esa persona solo habla cosas negativas, no tiene nada bueno para decir. Aumenta la ansiedad de la persona que nos está escuchando y se va quedando en un estado más de irritación. Y con eso va disminuyendo su voluntad de cooperar con lo que nosotros queremos que hagan. Y con eso también debilita la confianza que pueda tener en nosotros. Entonces, si podemos ver, hablar negativamente, la fuerza negativa que tienen las palabras no es muy bueno para nuestra salud, no es muy bueno para nuestra relación con los otros seres humanos. Y entonces deberíamos pensar en eso e intentar cada día pensar, usar más palabras positivas, más palabras relacionadas con el bien, con el amor, con la ayuda a nuestro prójimo. Y por eso los científicos y más del área de la psicología han desarrollado ese índice de positividad que mide el número de palabras o de expresiones positivas que nosotros usamos durante el día comparado con el número de palabras o expresiones negativas que usamos durante el día. Y ese es un índice interesante que deberíamos hacer una evaluación de cada uno de nosotros. Y esto ha sido evaluado, por ejemplo, para medir el éxito en equipos de negocios. Y, por ejemplo, el trabajo pionero ha sido de Marcial Lozada, chileno, PhD en psicología también, que hizo un trabajo con más de 60 equipos de negocios de diversos lugares del mundo y estudiaba. Este era el lugar donde se reunían. Aquí es un espejo que los investigadores quedan del otro lado y van observando, van grabando lo que las personas van hablando y van después contabilizando las palabras positivas, negativas, las frases. Si la persona habla mucho autocentrada o habla más en cuestión del equipo, y si la persona hace preguntas para entender el punto de vista del otro o usa la mayor parte del tiempo para defender el punto de vista. Y ellos usaron un tipo de modelo que se llama sistema dinámico no lineal para evaluar todos esos datos. Y encontraron que en los equipos de negocios que tienen mucho éxito, ese índice de las palabras y de las frases positivas con relación a las palabras y frases negativas es mayor de 5.8. O sea, son casi 6 palabras positivas por una negativa. En el caso de las parejas, el trabajo pionero en esa área es del profesor John Gottman. Él estudió, psicólogo también, PhD de la Universidad de California en Berkeley, y después trabajó en la Universidad de Washington. Y en la Universidad de Washington él montó un laboratorio que se llama, es conocido como el Laboratorio del Amor.
Es un apartamento pequeño donde él invita a las parejas un fin de semana, una pareja de cada vez, y van filmando lo que ellos van hablando, los términos que van usando, y después van acompañando a esas parejas a lo largo de varios años. Y ahí él publicó los resultados de esta investigación, esta obra muy interesante, se llama 7 reglas de oro para vivir en pareja, un estudio exhaustivo sobre las relaciones y la convivencia. Y ellos encontraron que las parejas que demoran muchos años juntas, ese índice del uso de palabras positivas con relación a las palabras negativas, las palabras buenas con relación a la pareja, contra algunas palabras no muy buenas, cuando es 5 o mayor de 5, son parejas que duran muchísimos años juntos. Y encontró que cuando esa relación era menor que 1, o sea que la pareja hablaba, usaba muchos términos negativos, palabras no muy buenas para referirse al otro, en menos de 1 año, las parejas se separaban. El doctor John Gottman tiene un índice de acierto de 91%, que viendo una pareja un fin de semana y la forma que hablan entre sí, la forma que usan las palabras, consigue predecir con 91% de acierto de si van a durar o no esa pareja durante mucho tiempo. Entonces vemos la importancia de usar palabras y la fuerza que tienen las palabras positivas para mejorar nuestro relacionamiento con nuestra pareja. Si queremos una mejor relación, tenemos que usar más palabras positivas. A veces podemos estar con rabia y hablar cosas no muy buenas sobre nuestra pareja, pero después, para equilibrar, por lo menos tenemos que decir 5 cosas buenas para tener el equilibrio. Bueno, entonces se ha encontrado que si nosotros utilizamos más palabras positivas en una relación de 3 para 1, nos centramos en una espiral ascendente de mejores relacionamientos. Y cuando utilizamos más palabras negativas, esa fuerza nos va llevando en una espiral descendente. Entonces la psicología nos está dando una herramienta para ver cómo mejoramos nuestro relacionamiento a través de la fuerza de las palabras positivas, de las palabras buenas. Entonces, las palabras también están siendo estudiadas, la fuerza que tienen en relación al agua. Y en esta obra, no sé si, yo creo que ustedes la conocen también ahí en Perú, de Masaru Emoto, Los mensajes ocultos del agua, de cómo las palabras pueden afectar el proceso de cristalización del agua. Y por ejemplo, cuando las palabras, las personas agradecen un vaso con agua y después cristaliza, la forma de los cristales son diferentes. Por ejemplo, cuando expresa palabras de amor o cuando expresa palabras, por ejemplo, de odio, la forma que cristalizan es diferente. Entonces, donde se ve y se habla del lenguaje oculto del agua, que recibe la energía de la fuerza que tenemos con las palabras. Y nosotros, por ejemplo, en los centros espíritas utilizamos el agua fluidificada y hablamos de que los espíritus superiores fluidifiquen el agua con buenas vibraciones para nuestra salud. Y ese es el efecto que podemos entender de lo que está haciendo la espiritualidad. Colocan la energía con esa fuerza de las palabras, con esa vibración, para que cuando consumamos sea efectiva para nuestra curación. Por ejemplo, este es un detalle mejor, más de cómo son los cristales cuando las personas hablan palabras de amor, así para el vaso de agua que tienen en la experiencia, o cuando habla cosas negativas de odio, de rencor, de envidia, la cristalización es diferente. Y por eso, nuevamente, volviendo al espíritu de Emmanuel, nos habla de la importancia de la caridad con el uso de la palabra.
Y nos dice lo siguiente: deberíamos, esa pregunta inoportuna, contenerla a tiempo. Pensé hacerla y mejor me contuve. Eso es tener caridad con la palabra, porque por lo menos no lo expresamos. Podemos pensarlo. Ya para la próxima vez, tal vez ni pensemos eso. También observaciones ingratas que nos quedamos callados. Vemos algo que no, tal vez no nos guste, y tal vez nuestra reacción inicial sea hablar fuerte o hablar mal. Entonces el Espíritu de Emmanuel nos dice, bueno, esas observaciones mejor quédese callado. Desistir de las quejas. Y en muchos lugares parece el muro de las lamentaciones. Las personas se lamentan, se quejan, pero no procuran encontrar una forma positiva de enfrentar esa situación y encontrar una salida. Entonces debemos disminuir nuestras lamentaciones y nuestras quejas y procurar encontrar las salidas y opciones. Renunciar a las discusiones estériles. A veces entramos en discusiones que no adicionan nada para nosotros, no contribuyen para nuestro crecimiento, no contribuyen para un buen ambiente. Entonces, es mejor no entrar en ese tipo de discusiones. Por ejemplo, de equipo de fanáticos de fútbol, del equipo A o el equipo B, que son rivales de muchos años. Es una discusión estéril, porque cada uno piensa que su equipo es el mejor. Como está ocurriendo con las cuestiones políticas, está polarizado, son discusiones muchas veces que no llevan a nada. Y el abandono de comentarios sin reflexión. Por eso es que tenemos que pensar bien qué es lo que vamos a hablar antes de hacer nuestros comentarios. Porque muchas veces hablamos lo que pensamos, pero no hemos tenido una reflexión un poco profunda, y falamos cosas que después nos arrepentimos de haber hecho esos comentarios. Entonces, el Espíritu de Emmanuel nos llama la atención para sermos caridosos con la palabra, usarla en el momento adecuado, y a veces abstenernos para no crear más problemas para nosotros mismos y en nuestras relaciones. Y por eso las palabras cariñosas nos dicen que ayudan a restaurar y a nutrir las relaciones. Por eso deberíamos utilizarlas con más frecuencia con nuestra familia, nuestros familiares, y también con nuestros amigos, porque eso va a mejorar nuestra relación. Las palabras chistosas, eso son muy buenas, porque hacen bien a la salud cuando nos reímos por cosas buenas, chistes buenos, de buen sentido. Eso activa la producción de varias hormonas y neurotransmisores en nuestro cuerpo físico que nos hacen bien para nuestra salud. Las palabras positivas estimulan a los otros y a nosotros mismos, como vimos anteriormente de los estudios del profesor Andrew Newell. Las palabras alegres celebran la vida, y eso es algo que deberíamos también hacerlo con un poco más de frecuencia. Hay tantas cosas buenas y que nosotros no le estamos prestando atención, que deberíamos hablar más de las cosas buenas, de la alegría que esas cosas causan en nosotros y en los otros, y que es una celebración de la vida. Y las palabras afectuosas van construyendo familias más fuertes, más cohesas, porque van estrechando los lazos, que es uno de los objetivos que tenemos en la vida en familia. Entonces vea la fuerza que tienen las palabras cuando las utilizamos de esta forma. Van a mejorar nuestra relación, que es, como vimos en el libro de los Espíritus, Dios nos dio la palabra para poder practicar la ley de sociedad, para mejorar nuestra relación con los otros seres humanos. Y por eso Sigmund Freud escribió lo siguiente: la ciencia moderna
aún no ha producido un medicamento tranquilizador tan eficaz como lo son unas pocas palabras bondadosas. Interesante la conclusión que llegó, que no es con medicinas, no es con tratamiento médico así, sino la fuerza que tienen las palabras bondadosas es un medicamento tranquilizante. Y por eso la doctrina espírita tiene esa función, consolar con las palabras, con el conocimiento, para tranquilizar a las personas, para que entiendan su situación y puedan estar en una condición de más calma, más tranquila. Entonces, me gustaría solo dejar una pregunta aquí para el final, para la reflexión. Es, ¿qué puedo hacer para usar mejor las palabras? Con lo que hemos visto aquí, con lo que ustedes ya saben, con lo que puedan estudiar más para adelante, ¿qué podemos hacer para usar de una mejor forma las palabras? Y ahí, esa es una reflexión que cada uno de nosotros deberíamos hacer con alguna frecuencia, porque es importante que revisemos la forma que estamos hablando, las palabras que estamos utilizando, el tono de la voz que estamos utilizando, porque el impacto es muy grande sobre las otras personas y el primer impacto es sobre nosotros mismos, como vimos anteriormente. Entonces, para concluir, algunos puntos. La importancia del conocimiento de sí mismo, de conocernos, las palabras que utilizamos, porque esa es la expresión de nuestros pensamientos. Agradecer más frecuentemente, porque en el agradecimiento utilizamos siempre palabras buenas, que va a mejorar nuestra salud y va a mejorar nuestro relacionamiento con los otros. Tenemos la oportunidad de estudiar la doctrina espírita que nos explica este tema en más detalle, deberíamos aprovecharlo. Deberíamos educar mejor nuestro pensamiento, porque todo comienza por ahí. Prestar más atención a lo que está ocurriendo en el momento y alimentar nuestra mente con palabras positivas. ¿Cómo? A través, por ejemplo, de la lectura, a través de conversaciones, a través de conferencias, a través del estudio. Con eso vamos alimentando nuestra mente con palabras positivas. Y evaluar mejor lo que vamos a hablar. Detenernos un poquito o pensar mejor antes del momento que sabemos que tenemos que hablar. Hacer esa evaluación para que podamos expresar mejor, en la mejor forma posible, para tener el mayor impacto en los demás. Y la conclusión es la importancia que tiene la fuerza de las palabras positivas, que la psicología nos está mostrando, la espiritualidad por diferentes espíritus y diferentes épocas nos están mostrando la fuerza que tiene, las consecuencias positivas de hablar positivamente, de hablar bien. Entonces, muchas gracias por la atención. ¿Tienen preguntas, comentarios?